Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más sobre la historia de San Cristóbal a través de esta página de Recoletos Medios. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante para los que vivimos y conocemos San Cristóbal de las Casas. Bueno, los que lo conocen por nacimiento, pues excelente. Han pasado toda su vida aquí y conocen muy bien la ciudad. Pero los que somos adoptados, que hemos venido a estas tierras coletas, nos hemos dado cuenta de las maravillas que guarda esta ciudad, pero principalmente de su historia. Una historia bastante amplia, muy bonita. San Cristóbal, una ciudad que ha pasado por mucho en casi 500 años de vida, que ha cambiado muchísimo también lo que ha sido la mancha urbana, la gente que vive actualmente acá. Ya hay muchas personas, mucha gente que viene de otros lugares, no solo de los Altos de Chiapas, sino del estado de Chiapas, de la Ciudad de México, de diferentes estados de la República, así como de otros países, de Europa, Asia, África incluso. Bueno, pero vamos a concentrarnos hoy que quiero hablar de el Parque Central, de la antigua Plaza de Armas y el kiosco morisco de San Cristóbal de las Casas, que todos lo conocemos, hemos estado ahí y no sabemos prácticamente nada de su historia. Cómo a través del tiempo ha ido cambiando este espacio que ha tenido muchas remodelaciones, también ha tenido diferentes nombres, y este es un trabajo muy completo que hizo Kiosco Morisco. Todos sabemos que pues está en el centro de la ciudad, y hay un plano que se hizo ya en el siglo XVIII de cómo estaba ubicado el Parque Central, y que anteriormente habían unos famosos cajones, porque pues ahí era el mercado de la ciudad, y en estos famosos cajones era donde se comercializaba todo tipo de productos, no solo productos que se producían aquí en la ciudad, pero eran principalmente productos que venían de las comunidades indígenas y de otros pueblos, principalmente de Tierra Caliente. Todos sabemos que San Cristóbal pues no es una ciudad que produzca mucho, más se ha dedicado al comercio. Y en estos famosos cajones, que pues hoy en día ya no existen como tal, era donde se almacenaba todos los productos que se traían, o era como un mercado grande donde la gente llegaba a poder comercializar todos estos productos que traían, como maíz, frijol, legumbres, verduras, bueno, de todo un poco. Y realmente este mercado funcionó por muchísimos años, es decir, incluso que por siglos, porque se estaba en el centro. Entonces ya se podrán imaginar, no era que estuviera pavimentado como hoy día. Después es que pues ya se le ponen piedras y está empedrada todo lo que es las orillas de lo que es el Parque Central. Pero aún así, pues no había muchos avances con respecto a los servicios que podían haber en la ciudad. Y al hablar de los servicios, estoy hablando de los servicios sanitarios, como los conocemos hoy día. Incluso no había agua potable. Esto ya es hasta principios del siglo
XX que se introduce el agua potable. La mayoría de las casas contaban con pozos que desgraciadamente muchos pues ya no existen. Creo que ya son contaditos los pozos que existen aún y todavía la gente le da, bueno, se sirve de ello. Pero aquí en el Parque Central había una pila o pileta, que esto le servía a la gente para poder agarrar agua. Los nombres que ha tenido esta ciudad, o perdón, que ha tenido la plaza, de sus construcciones finales del siglo XVI y principios del XVII, persistió unos nombres hasta la segunda mitad del siglo XIX. Se le conoció como Plaza de Armas, que era un legado castellano, un establecimiento de un nuevo orden político-social. Tenía pila, portalillos, los cajones que ya mencioné y la casa consistorial. Después se le quitó este nombre de Plaza de Armas y se le conoció exclusivamente como el nombre de El Centro, que hasta hoy día decimos, no, pues es que voy al centro y ya sabemos que es el Parque Central, y donde se concentraba la vida política, económica, cívica, cultural de la ciudad. También se le llamó Jardín de la Reforma. En mayo de 1887 se rehabilitó por el oaxaqueño José Jimeno Jiménez, presidente municipal por Ministerio de Ley, y se concluyó en diciembre, y bueno, se concluye esta rehabilitación hasta diciembre, y es hasta 1894 que conserva su nombre, porque ya en 1895 llevó el nombre de Parque Vicente Espinosa. ¿Quién fue Vicente Espinosa? Bueno, fue un coronel que él vino a esta ciudad, y una de las cosas que le invierte mente la remodelación del parque. Con esta remodelación ya procura que haya también servicios de agua y sobre todo pues que las calles no se pavimentaran, pero sí se empedraran todas y que tuviera una mejor vista la ciudad. Después ya se le cambia el nombre por Plaza 31 de Marzo, que conservó este nombre por muchísimos años y así lo conocíamos medio mundo, hasta la administración 2002-2004, que por intereses políticos se cambia el nombre por Dr. Manuel Velasco Suárez. Si nos damos cuenta cuántos nombres ha tenido lo que es el Parque Central: Plaza de Armas, Centro, Jardín de la Reforma, Parque Vicente Espinosa, Plaza 31 de Marzo, y hoy día Parque Central Manuel Velasco Suárez. Ha tenido 6 nombres. Yo creo que muchos no sabían cuántos nombres había tenido esta plaza, el Parque Central, pero hoy día pues ya podemos saber. En 1537 se da un pregón donde se dice que los naturales libremente puedan comprar y vender, tratar y contratar entre sí y los españoles, y que sus amos y encomenderos no se los impidan. Es curioso saber que este pregón salió, pero no se respetó. Esto pasa en 1537, cuando recordemos que en 1528 se funda esta ciudad y vienen con los españoles indígenas tlaxcaltecas y indígenas mexicas, bueno, que se asentaron en los barrios de mexicanos y Tlaxcala. Pero los indígenas no tenían ellos la posibilidad de poder vender sus productos porque trabajaban para sus amos, los españoles. Entonces, lo que producían era exclusivamente para el consumo y pues no tenían terrenos, tampoco tenían solares donde pudieran ellos poder producir. Sin embargo, habían indígenas que venían de otros municipios a comercializar a esta plaza, al Parque Central, a esta plaza, pero no les permitían los españoles comprar o sobre todo vender, les quitaban sus mercancías. Existían las famosas atajadoras, que eran españolas o ya mestizas, que pues se daba esta abusivez de quitarle a los indígenas sus productos. Cuando llega a estas tierras Fray Bartolomé de las Casas en 1545, se enfrenta a este abuso desmedido de los encomenderos y lo corren de la ciudad.
es como él manda muchas cartas a España, al rey de España, diciéndole la situación por la que estaba pasando los indígenas. Bueno, eso, comentario que voy a hacer ahorita, lo he hecho en otros programas, porque Fray Bartolomé de las Casas defendía a los indígenas, pero venía la doble moral, porque él traía esclavos negros. Y pues los esclavos negros se les consideraba que eran peor que los indígenas porque no les consideraban objetos, personas sin alma. Además, no les consideraban personas. Entonces, vemos esta doble moral que había por parte del dominico, del obispo dominico, porque él viene como obispo de Chiapas. Y bueno, era que castellanos y castellanas salían al camino de Acantla o para atajar a los mercaderes del antiguo Soclep y a obligarles a los animales que traían, como las gallinas, los guajolotes, la sal que traían de Ixtapa, entre muchos otros productos. Entonces, por otro pregón, donde les piden, les dicen o les mandan a menderos españoles que tienen que dejar libre a los indígenas y que ya no son esclavos. Bueno, no sé si regresamos, porque como que estaba mencionando, perdón, ¿de aquel lado o de este lado? El punto es de que se hablaba de estas atajadoras que pues abusivamente les quitaban el producto y por eso salían estos pregones que después sale otro donde les dicen que tienen que liberar a los indígenas. Esto provocó gran malestar entre los encomenderos españoles y, bueno, sus descendientes, porque ya no tenían mano de obra gratis, a producto tenían que comprarlo. No significa que no hayan todavía tenido gente indígena a su servicio. Se supone que ya estaban obligados a pagarles si tenían gente a su servicio, pero sabiendo de la época y de los siglos que estamos hablando, que es el 16, 17, 18 y 19, dudo mucho que eso haya pasado. Y como mencionaba en 1545, pues estos encomenderos son precisamente excomulgados por Fray Bartolomé de las Casas y menciona Fray Antonio de Remesal que maldijo a la ciudad, maldijo a su gente porque lo habían corrido a él y a otros frailes dominicos. Algunos se quedaron aquí de la comitiva que venía con Fray Bartolomé de las Casas bajo la protección de algunos españoles. Se aliaron con ellos, pero otros sí se regresaron. Y es muy curioso la maldición. Hay una parte que dice, malditos, estáis malditos en el nombre de Dios, por quien son todas las cosas. Os excomulgo por todas las penas y censura de nuestra Santa Madre, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y nadie podrá absolverlos de esta excomunión, sin ni un artículo de muerte, sin mi permiso, sin que hayáis renunciado a vuestras iniquidades. A ese dulce hermano de nuestro Señor lo tenéis vosotros cerrado en nuestra mina. A ese le habéis vosotros robado sus tierras de labranza y lo habéis encadenado para morir bajo el castigo de vuestros látigos en nuestras plantaciones. Así se refería Fray Bartolomé de las Casas a estos injustos encomenderos que tenían a los indígenas, pues privados de su libertad, privados de poder ellos hacer de su vida lo que quisieran, poder trabajar, poder sostener su familia. Era un yugo exagerado y realmente conociendo la historia, como historiadora que soy, entonces sí sé que eso fue posible, o sea, tampoco es que me conste porque no estuve ahí,
pero pues los libros narran muy bien estas atrocidades que se cometían cuando existió la esclavitud. Y pues no es San Cristóbal la excepción. Pero seguimos. Esto viene a que los mercados estaban en el Parque Central, en la plaza, y que ahí se supone que tenían que ir los indígenas a vender sus productos, y los que iban y vendían pues eran para sus amos, no era para las ganancias de la venta del producto. Todas estas inconformidades que se empezaron a gestar por parte de los indígenas es que se dan en diferentes momentos algunas sublevaciones indígenas. En 1712 se dio la de María de la Candelaria, una indígena natural de San Juan Cancuc, cuando se alzan los celtales de San Juan Cancuc, principalmente contra Ciudad Real. El movimiento es apaciguado, pues recordemos que los indígenas no tienen tanto poder y tanto conocimientos militares como pues lo pueden tener los españoles o los mestizos. Y aquí es cuando hacen su entrada personajes que vienen de Oaxaca para apoyar a este movimiento y a sofocar a los indígenas. Pero es bien curioso porque en 1863, que es otro movimiento que se inicia por parte de los indígenas de San Juan Chamula, también contra Ciudad Real por las inconformidades, es cuando queman en el Parque Central, queman la Casa de Gobierno y lo que es el archivo municipal. Ese archivo que como tal prácticamente ya no existe, se quema toda la documentación desde el momento en que se funda la ciudad en 1528 hasta 1863. Se quema la documentación del municipio, pero se quema la Casa de Gobierno. Este incendio es provocado por Juan Ortega y Víctor Chanona, que Víctor Chanona es un fraile, y ellos sublevan, levantan a los indígenas de San Juan Chamula para que se manifiesten y ataquen Ciudad Real, pero el ataque es principalmente contra los coletos, la gente que vive aquí. Y ese ataque se vio en el Parque Central. Desgraciadamente, pues pagaron la culpa los documentos que no tenían ninguna culpa, pero bueno, eso fue lo que pasa en 1863. Y eso solo es por mencionar de los acontecimientos que pasan dentro en el Parque Central. También ahí mismo había una pila, una pileta donde a las 9, pues apenas habían unos pequeños barrios, los barrios alejados como mexicanos, y se surtían de aguas del río Amarillo, que era agua limpia, agua cristalina, agua bebible, donde la gente podía usarlo para su servicio doméstico, para lavar la ropa, etcétera. No los ríos que conocemos actualmente totalmente sucios, totalmente contaminados. No, en esta época era agua muy, muy limpia. Pero de esta agua que había en la pileta. Y hay una litografía de Galindo y Trejo en la plaza central de San Cristóbal, en el Parque Central, está donde lo fusilan porque lo logran detener, los coletos logran detener, ves cuando viene Crescencio Rosas, muy conocido este general que viene a ayudar a los coletos en esta movilización que se dio en contra de la gente de San Cristóbal. Entonces, sí hubo un fusilamiento en el Parque Central y es precisamente la ejecución de Ignacio Fernández de Galindo y Benigno Trejo. Ahora, en la plaza, ¿qué cosa había? Se encontraba una vistosa fuente en forma de corona, rematada en sus extremos por 4 obeliscos. Alrededor de las jones que era el mercado, estaban las casas consistoriales, que para 1869 pues ya estaban abandonadas y destruidas, sobre todo porque se la quemaron en 1863. En el centro también estaba la casa municipal, la casa de poderes. Recordemos algo muy importante. San Cristóbal de las Casas era la capital de Chiapas.
Y cuando se dan estos movimientos en contra de la gente de San Cristóbal, los poderes todavía estaban aquí. Entonces, pues estaban en lo que es el centro. Y fue parte de lo que se quemó en 1863. También estaba un edificio que se utilizaba como la asamblea departamental. Chiapas se dividía por departamentos y San Cristóbal era departamento del centro y donde estaban bajo su jurisdicción varios municipios de la zona altos de Chiapas. También tenía el tribunal, el cuartel, pues donde estaban los policías, estaban los seminarios, los colegios, pues el colegio de jesuitas, que es uno de ellos, la cárcel municipal, el palacio episcopal, el Congreso, entre otras cosas que estaba en lo que es el Parque Central, pues hoy que ya lo conocemos con otro nombre, pero que en algún momento tuvo muchísima vida. Recordemos que hace apenas unos años se movió lo que fue la presidencia municipal al nuevo edificio, hoy MUSAC, y los edificios que están a los lados y que ahora son bancos, pues ahí era donde también estaban muchos estas oficinas gubernamentales como la Casa de Poderes, la Asamblea Departamental, el Congreso, etcétera. Ya es hasta 1892 que se trasladan los poderes de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, dejando de ser San Cristóbal la capital del estado. Pero era muy importante la vida económica y aunque los poderes se llevaron a Tuxtla, San Cristóbal sigue siendo ese punto importante en Chiapas y podríamos decir que vamos a hablar así como de una manera muy exagerada, podríamos decir que es el ombligo del mundo. Si se gesta algo en Chiapas, tienen que venir a San Cristóbal a hacer las movilizaciones para que, para que el gobierno los voltee a ver. Entonces es muy curioso que a pesar de que los poderes se llevaron hasta Tuxtla, sigue siendo San Cristóbal de las Casas las ciudades más importantes la ciudad más importante que hay en Chiapas. Y pues la Plaza Central, que es donde se reúne muchísima gente, sobre todo para estos movimientos sociales que se han gestado no solo en San Cristóbal, en todo Chiapas. Y bueno, entre 1882 y 1897, estamos hablando más de 10 años, 15 años, se hace una reforma total a este parque. Desgraciadamente desaparecen los cajones, la fuente, se construyó el Palacio Municipal, el kiosco que se conoce actualmente y los jardines que tiene. Esa remodelación que se hace en este tiempo, ponen en el parque lo que son unas bancas de cemento. Por ahí creo que en la iglesia del Cerrillo hay una de estas bancas que después se quitaron y ya se pusieron de herrería. Pero podemos ver cómo se hace este cambio completamente del Parque Central. Afortunadamente hay muchas fotos que pueden constatar lo que estoy diciendo, fotos que pues no les estoy proyectando ahorita, pero en algún momento van a poder ver cómo era San Cristóbal de las Casas y su Parque Central anteriormente, sobre todo este lugar que ha sido el centro para muchos eventos sociales, eventos culturales, eventos políticos y de todo tipo. Entonces, esta vida tan importante que tiene. El kiosco morisco que también se remodela de cómo era antes a cómo es ahora, pues sí ha sufrido ciertos cambios. Se da un incendio en enero de 1888. Este incendio destruyó varios establecimientos mercantiles donde estaban los cajones y terminó con los cajones alrededor del parque, que estos cajones eran propiedad de Wenceslao Paniagua, José Manuel Robles, Vicente Farrera, entre otros coletos de renombre en esta época. No se permitió ya su reconstrucción de los cajones, se movió. Es cuando se crea el mercado Miguel Alemán, que estaba en la Merced, que también funcionó por muchísimos años, hasta antes que se moviera, cuando se dio la construcción del Castillo Tielemas. Pero aquí es cuando en esta época, en 1888, ya no se permite
la reconstrucción de estos cajones, deja de ser mercado el Parque Central y fue ampliada lo que es la plaza. Ahora, don Vicente Espinosa, que considero que el nombre del Parque Central debería de regresar a este nombre de Vicente Espinosa. ¿Quién fue él? Bueno, él fue un visitador general de jefaturas políticas y a la postre también fue jefe político del departamento del centro, que era San Cristóbal de las Casas y tenía jurisdiccionado varios municipios. En 1885 tomó la iniciativa de trazar el nuevo Parque Central, y eso constaba de las jardineras, de los andadores, de las glorietas, de la fuente y del obelisco. Hizo mucho por San Cristóbal durante su gestión porque también se empieza a dar el proceso de que San Cristóbal pudiera tener ya el agua potable, el agua entubada. Él hizo las gestiones, pidió apoyo al gobernador del estado en ese momento, pero prohibió que lo que fueran las calles centrales de la ciudad ya no hubieran bestias, porque tenían la costumbre, mucha gente que vivía en el centro, de amarrar sus caballos, sus mulas, ríos y otro tipo de animales, pastoreando libremente. Entonces ya se podrán imaginar, los animalitos tienen que hacer sus necesidades y pues no tienen la culpa en donde los tengan, pues ellos tienen que hacer esas necesidades. Entonces se prohibió que en el Parque Central hubieran precisamente, que el que tuviera animales tenía que tenerlos dentro de su casa o buscar potreros, pero que no fueran en el centro, que se mantuviera limpio. También vio que las calles se empedraran y que ya tuvieran tuviera otra vista lo que fuera San Cristóbal de las Casas. Vicente Espinosa realmente sí apoyó mucho a San Cristóbal sin ser coleto, porque pues él no viene, no es nacido de San Cristóbalense, él viene de Puebla, y sin embargo, pues le apostó muchísimo a esta ciudad. ¿Qué tipo de materiales se utilizaron para esta remodelación, más bien reconstrucción del nuevo Parque Central? Pues toda la plataforma fue guarnecida de calicanto y cubierta en superficie con amplias lajas. Se concluyó en 1897. Ahora, ¿qué pasó con estas lajas? Algunos chistositos de los expresidentes que ha tenido San Cristóbal, se le hizo muy fácil que se pavimentaran las calles y esas lajas fueron a parar a sus propiedades. Entonces presumen lo que no les, pero lo que es San Cristóbal, el que entra a la presidencia entra para robar, no para servirle al pueblo. Y eso lo sabemos todos y es un grito a voces. Entonces, pues no hay nada nuevo que decir. Pero todas estas lajas que se quitaron del centro están en casas particulares, en casas de los expresidentes que ha tenido San Cristóbal o de sus familiares. Desgraciadamente, no se le dio otro uso más que desaparecerlos. Y las calles, claro, estuvo la parte buena, porque se pavimentaron las calles. Y ahora, pues, se ve diferente, pero sería muy bonito que hubiera conservado esta parte de un San Cristóbal más antiguo, que se viera sus calles empedradas, que en vez de quitarlas, las hubieran compuesto, las hubieran ordenado. La calle que todavía estaba así empedrada, bueno, la dejaron una Cuauhtémoc que está a un lado de hacer el comercial, pero desgraciadamente las calles empedradas de San Cristóbal se perdieron, ya no existen, ya no hay, son muy todavía, hay algunas, pero la mayoría pues ya son de cemento. Entonces, lo que pasa entre 1888 y 1885 y 1897, pues es esta remodelación que se da del Parque Central. Incluso tuvieron que pusieron al parque, porque los que estamos hablando de una época en que no existían automóviles, no existían camiones, no existían volteos para traer todas las piedras y todo el material. Entonces, pues lo tenían que hacer a base de bestias, de animales. Y pues son los cambios que ha tenido este parque
otra remodelación que tuvo, por ejemplo, el kiosco Vicente Espinosa fue en 1925. Ya se le adosaron algunas piezas de herrería, tratando de conservar como tal todavía su estructura original, pero pues todo ha tenido un gran cambio. No sé si es para bien o es para mal, porque San Cristóbal se le ha quitado la parte colonial. Sí, todavía hay grandes casas con tejas, pero ya están totalmente remodeladas, solo conservan esa fachada y vuelvo a lo mismo, quienes han permitido la destrucción de San Cristóbal, pues han sido precisamente las autoridades, que poco les importa lo que pasa. El punto es aquí poder hacerse de dinero y llevarse, entran con la idea del año de Hidalgo, y no voy a terminar el dicho, pero ya saben lo que pasa con el año de Hidalgo. Y esas son de las cosas que han afectado muchísimo a San Cristóbal de las Casas. En 1925 es cuando ya se deja lo que es el kiosco como lo conocemos actualmente. Claro, después se le ponen las estructuras a los lados, pero ya está construido esas estructuras de cemento y de herrería. Ya es en 1940, cuando las orillas se le ponen barandales de metal. Antes no lo tenía, en 1938 todavía no lo tenía. En 1940 es cuando ya el presidente municipal le pone estos barandales de herrería, supongo que para que la gente no caiga. Bueno, no sé, pero se ve bonito, sinceramente. Todavía se conservan en esta fecha todavía se conservan las bancas de cemento. Eran unas bancas muy, muy bonitas, pero ya me imagino, en temporada de calor, por fortuna San Cristóbal en esta época no hacía mucho calor, entonces pues era fresco sentarse ahí. Pero sí, va cambiando en 1945, todavía se conserva, pero no tienen esas grandes palmeras que conocemos ahorita, que podemos ir al parque y vemos unas grandes palmeras. No lo tienen en esa época, en 1945, es un poco más adelante que le ponen las palmeras. Y se ve apenas un cuadro muy, muy chico de lo que es el parque, con los andadores, los jardines, para pues el deleite de la gente. Sigue pasando el tiempo, ya en 1966, no se quitan las bancas de cemento, pero ya se ponen unas bancas de madera, bastante bonitas, muy cómodas, pero ya hay otro tipo de estructuras en este parque. Hay una sesión ordinaria que se dio en 1897, cuando dice que se da por inaugurado el kiosco morisco de la Plaza Central para el deleite de los ciudadanos. Con el tiempo, pues ha tenido diversos giros que son, pues, que ha albergado a músicos, bandas municipales, hubo una biblioteca en el centro, ha servido de restaurante en algún momento, lo que ha sido el kiosco, pues librerías, café, etcétera. Han habido muchos cambios. En 1909, por ejemplo, se prohibió, o hubo una prohibición municipal a los indígenas de transitar por el Parque Central. Imagínense esas cosas, o sea, hasta dónde llega el racismo de algunas personas. En 1909 estamos hablando ya en pleno siglo XX, que a los indígenas tienen prohibido pasar por el Parque Central, o quien lo hacía era sancionado, era multado, encarcelado o multigado, es decir, que los latigueaban ahí mismo en el Parque Central, porque tenían la orden que si veían un indígena que estaba en el Parque Central, podían castigarlo y tenían toda esa libertad. Bueno, ahí el por qué los movimientos indígenas y el por qué la gente llegó a hartarse precisamente de estos abusos que se daban. Como mencioné, en el 2002, 2004, en esta administración municipal, se le vuelve a cambiar por última vez el nombre a el parque por el doctor Manuel Velasco Suárez. El doctor Manuel Velasco Suárez, todos lo saben,
fue un coleto, fue gobernador de Chiapas. Pues hay un dicho por ahí que era mejor médico que político, y ya lo creo, porque según los antecedentes, como médico era una eminencia, pero como político dejó muchísimo que desear. Y sinceramente, pues sí. Entonces, yo creo que alguna autoridad municipal debería realmente regresarle el nombre que tenía por Parque Vicente Espinosa. Desgraciadamente, cuando la política interviene en estos asuntos, muchas cosas cambian. Podemos ver las calles de San Cristóbal que llevan el nombre de muchísimos políticos, y solo es porque el presidente en turno quiere caer en gracia con el político de poder en el momento, pero deja esa mancha en la ciudad. Y sobre todo el problema, yo lo dije en un programa y lo repito ahora, es un problema para los habitantes de San Cristóbal que le cambian el nombre una calle. Les voy a decir por qué. En mi experiencia en el archivo municipal, porque ellos vivían en esa calle y que después por cuestiones políticas le cambiaron, como fue lo que llegaron dos personas, no eran familiares, pero de esa calle, que estaban tratando de escriturar, remodelar o hacer algo ahí en su casa, y tenían el problema porque sus escrituras decía Calzada Roberta cuando ellos compraron sus terrenos y construyeron. Resulta que después le cambian el nombre por Presidente Salinas, y tenían ese conflicto para poder construir. La señora quería hacer escrituras porque pues iba a dejarle ya herencia a sus hijos, pero tenía que cambiar sus escrituras. Entonces, imagínense el problema que causa que un político, por gusto, esté cambiando los nombres de las calles. Y el Parque Central no ha sido la excepción, también le ha tocado que le cambien el nombre. Son de las cosas que pasan en San Cristóbal. Los ciudadanos deberíamos de ser un poco más participativos. Los ciudadanos deberíamos involucrarnos más en lo que pasa en San Cristóbal para evitar que se den precisamente estas malas, malas costumbres que tienen las administraciones municipales de andar poniendo nombres de políticos a calles, cambiarles, porque luego el problema viene para los vecinos de esa calle. Lo de la Calzada Roberta únicamente es un ejemplo. Tengo muchísimas. Está la calle Ricardo Díaz Martínez, que anterior tenía otro nombre, calle Nazaret o algo por el estilo. En el relicario se ha dado nombres que llevan ahora el nombre de políticos o de parientes de políticos, pero que le está causando problemas a la ciudadanía. Así que mucho cuidado con eso. Si saben que en algún momento le quieren cambiar el nombre de sus calles, no lo permitan, porque van a tener muchos problemas para sus escrituras, sus recibos de luz, algún trámite que quieran hacer en el futuro. El problema les queda a ustedes, no les queda al presidente que está en ese momento haciendo los cambios. Y bueno, de mi parte es todo. Hoy estuvimos hablando precisamente de lo que fue pues la plaza central, el parque, para ser precisos, la antigua plaza de armas como se le conoció, y lo que fue el kiosco morisco y estas modificaciones que ha tenido a través de la historia de San Cristóbal. Y al hablar de la historia, estoy hablando de casi 5 siglos de vida, casi 500 años, y veamos a ver cuántas más arbitrariedades cometerán los ayuntamientos en perjuicio de la ciudad. Un claro ejemplo es el flamante presidente que tenemos actualmente, que está haciendo y deshaciendo de la ciudad, y todos critican y todos son unitarios atrás de él. Pero cuando se trata de ir a parar a las autoridades, simplemente es un pequeño grupo el que tiene el valor civil para hacerlo. Yo los felicito, los conozco y sé que son personas que sí les importa y sí les interesa San Cristóbal. Hasta aquí dejo el tema de hoy. Espero verlos el siguiente sábado en punto de las 5:30 de la tarde. Pasen todos una excelente tarde.